Eran más de las 6 de la tarde cuando Candy regresó al Renaissance de Pittsburgh mientras la lluvia caía persistentemente en la ciudad. La joven estaba orgullosa de sí misma y se sentía llena de energía por su éxito. La señora Carnish había prometido un generoso donativo. Acordaron verse la mañana siguiente en el banco para arreglar los detalles del acuerdo. Apenas podía esperar ver a la señorita Pony y contarle toda la historia. Cuando abrió la puerta de su habitación, ya estaba oscuro y tuvo que encender las lámparas. Cuando las luces empezaron a iluminar la habitación, Candy pudo distinguir un enorme arreglo floral sobre la mesa. Para alguien que no fuera apasionado a la jardinería, el arreglo podría haber sido solo un hermoso detalle en la habitación. Pero, para Candy, el conjunto de flores en el jarrón azul cobalto frente a ella era una verdadera maravilla. El florero rebosaba lirios azules y narcisos blancos y amarillos, todas ellas flores primaverales. La única explicación para ese milagro a mediados de noviembre era que el arreglo había sido comprado en una tienda altamente sofisticada. Probablemente era un florista con provisión durante todo el año de uno de esos invernaderos que cultivaban especies híbridas. Candy estaba tan asombrada de tener un pedazo de Pascua en su habitación que le tomó un momento preguntarse quién habría enviado tal regalo. No obstante, tras un momento de contemplación, sus ojos vieron un sobre encima de la mesa, junto al florero. En el papel blanco solo se podía ver su nombre. Incapaz de organizar la maraña de alterados pensamientos, permaneció mirando fijamente su nombre, escrito con una caligrafía muy familiar. No fue sino hasta varios minutos después que la joven se atrevió a abrir el sobre. Pittsburgh, 13 de noviembre de 1924. ¿Está disfrutando Pittsburgh, señorita Andre? Yo mismo acabo de llegar esta mañana. Me hubiera gustado estar ahí para recibirte, pero la llegada de mi tren estaba programada media hora más tarde que el tuyo. Actuaremos en el Teatro Galletti mañana y pasado mañana. ¿Estás sorprendida? Bueno, siento que te debo una explicación. Debo confesar que planeé todo para que mi visita coincidiera con la tuya. Robert, que siempre me malcría, me dejó elegir las fechas de nuestro compromiso en Pittsburgh. El resto fue cuestión de simples matemáticas. Debes estarte preguntando cómo obtuve información exacta sobre el itinerario de tu viaje. ¿Puedes adivinar? La señorita Pony fue mi cómplice en esta travesura. Ya que está hecho, supongo que tarde o temprano tendrás que perdonarnos. No obstante mis planes, no puedo imponerte mi presencia si no tienes tiempo para verme. Sé que tienes cierto número de compromisos durante tu estancia en la ciudad y no me atrevería a entrometerme. Sin embargo, ¿crees que pudieras hacer espacio en tu ocupada agenda para un viejo amigo? ¿Estarías disponible para ir al teatro mañana en la noche? ¿Tal vez una cena después? Mando un boleto para ti y, si quieres, mandaré a mi asistente, el señor Martin Hayward, para escoltarte. Por más que me gustaría hacerlo yo mismo, debo estar en el teatro un par de horas antes de que empiece la función. Si no estás disponible, solo llámame a mi habitación para hacérmelo saber. Me estoy quedando aquí en el Renaissance en la habitación 238. Si no recibo ninguna llamada tuya, daré órdenes al señor Hayward para que te recoja a las 8 mañana en la noche. Es tan británico como el pudín de Yorkshire, así que no lo hagas esperar. Tuyo, Terris. Candy leyó la carta 5 o más veces antes de que su cerebro pudiera procesar su significado. Se tocó el pecho para sentir el latido salvaje de su corazón. Cuando finalmente pudo ordenar a sus músculos que se movieran, la joven se recostó en la cama sosteniendo aún la carta. No sabía qué pensar o hacer. Está aquí, Dios mío, continuaba repitiéndose. Debo estar soñando, Dios mío. No puedo creer que se encuentre en este mismo hotel. Su habitación debe estar en el segundo piso. Pensó sentándose al borde de la cama. Podría llamarlo ahora mismo, si solo tuviera el valor de hacerlo. Candy recordó que no había escuchado su voz en 10 años. Sin quererlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Y me preguntas que si quiero verte mañana, Terry? ¿Estás tan ciego que en verdad creíste que alguna vez pudiera rechazarte? Sonrió a través de sus lágrimas.
Si solo supieras lo que significas para mí, hombre insufrible. La joven se levantó aún mareada por la emoción. Se las arregló para caminar al tocador, ponderando lo que haría. Miró su reflejo en el espejo, y súbitamente la idea de que la siguiente noche asistiría a su actuación irrumpió en su cabeza. Las 3 veces en que lo había visto actuar vinieron a su memoria. De hecho, desde que Terry dejó Inglaterra en 1913, siempre había sido así entre ellos, un completo y absoluto desastre. Era como si el destino se opusiera a su encuentro con todas sus fuerzas. «Temo que esto pueda pasar de nuevo», dijo en voz alta. «¿Y si enfermo? ¿Y si pierdo mi boleto? ¿Y si hay un terremoto o algo?». Entonces la joven se dio cuenta de la ridiculez de sus razonamientos. «Ten valor, Candy. Nunca has sido una cobarde, ¿o sí?». A pesar de su determinación, los pensamientos negativos mezclados con las emociones exaltadas la mantuvieron despierta hasta altas horas de la noche. El día siguiente había transcurrido como en la bruma. Años después, Candy trataría de recordar infructuosamente qué había pasado esa mañana y la subsecuente tarde. Difícilmente recordaba haberse reunido con la señora Carnish en el banco y haber firmado una serie de documentos ahí. La conversación que sostuvo con la mujer, sus despedidas y su promesa de visitar el hogar de Pony en primavera no se quedaron grabados en la mente de la joven. Si la buena mujer no le hubiera escrito después, recordándole esas cosas, la joven no hubiese sabido nunca lo que había dicho. Habiendo comido muy poco, lo que era totalmente atípico en Candy, y apenas logrando recordar el número de su habitación de hotel, la joven pasó horas tras la comida intentando descifrar cómo reuniría el valor para encontrarse otra vez con Terry Graham Granchester. Por una vez, deseó haber tenido la presencia de ánimo y serenidad de George Johnson. En toda su vida, no había conocido a otra persona capaz de controlar sus emociones y disimular lo que estuviera sintiendo o pensando. Por mucho que hubiera esperado que su actual amistad con Terry pudiera convertirse en algo parecido a una relación romántica, no estaba segura si él podía corresponder a sus sentimientos. Si él no la consideraba con potencial interés amoroso, quería por lo menos disfrutar de la ventaja de mantener sus verdaderos sentimientos solo para ella. Lo último que quería era importunarlo sin necesidad si él no podía responder a sus sentimientos. Desafortunadamente, Candy temía que Terry fuera capaz de adivinar lo que ella sentía por él con solo verla a los ojos. «Debes calmarte», se regañó a sí misma tras horas de consideraciones inútiles. «Si no empiezas a vestirte en este momento, nunca lo lograrás». Fue entonces cuando la realidad le pegó con fuerza. Se recordó a sí misma escogiendo el vestido para la fiesta de Acción de Gracias de Annie con la maliciosa intención de impactar a la tía Elroy. Usar el más escandaloso último grito de la moda en una reunión familiar era una cosa, pero hacerlo en un lugar público y frente a Terry's, de todas las personas, era una cosa totalmente distinta. En un movimiento reflejo vio el reloj colgado en la pared. Eran las 7 p.m., definitivamente muy tarde para salir y comprar otro vestido. Tras evaluar otras posibilidades, Candy tuvo que aceptar que ninguna otra cosa en su equipaje era adecuada para una noche en el teatro. «Está bien, Candy, te lo tienes bien merecido. Te salió el tiro por la culata con tu pequeña broma tonta». Nuevamente se regañó a sí misma mientras caminaba nerviosamente alrededor de la habitación. Un segundo vistazo al inexorable reloj le hizo darse cuenta que se estaba quedando sin tiempo. «¿Te vas a quedar congelada y pasarás la noche dentro del armario?», trató de razonar con ella misma. «Si vas a hacer la comidilla de esta noche en Pittsburgh, mejor que lo hagas con dignidad». Y con esta última resolución, la joven cuadró los hombros y comenzó su aseo. Nunca había sido una persona que tardara mucho en acicalarse. Cambió su ropa interior a un terry lo suficientemente corto para el infame vestido. Como odiaba los ligueros, simplemente enrolló sus medias de seda color miel en sus rodillas, para permitir mayor libertad de movimiento. El cabello no era un asunto en el que tuviera que trabajar demasiado, ya que sus rizos naturales
se refrescaban con solo una pizca de aceite de almendra y agua, pareciendo un perfecto bob ondulado con los dedos. Sopesó ponerse la banda de la cabeza con aplicaciones de pequeños brillantes que Annie le había escogido, pero descartó la idea creyendo que era demasiado para su gusto. En su lugar, como única pieza de joyería, se puso un par de granates negros cuadrados que colgaban en la parte inferior de sus aretes art deco de plata. Vio en el espejo cómo los acentos del granate en el juego brillaban cuando movía la cabeza. Estaba contenta con el efecto. El maquillaje era también un tema fácil. Algo de polvo, labial rosado y un discreto delineador eran más que suficientes para ella. Una vez vestida, un par de tacones con correa en T en una gama de estaño oscuro y un clutch cuadrado a juego completaban el atuendo. Estaba sacando su sobretodo plateado ribeteado en piel del armario cuando escuchó un golpe firme en su puerta. Miró el reloj de nuevo, eran las 8 en punto. Cuando abrió, un hombre delgado con bombín y lentes hizo una reverencia ante ella. Extendió su mano para presentarse ella misma. «Usted debe ser el señor Hayward. Soy Candice White Andry». «Encantado, señorita», dijo el hombre mientras brevemente estrechaba la mano de Candy. «El señor Graham le envía su agradecimiento por su disposición para presenciar su actuación. Puedo ver que usted está lista». «¿Está en lo correcto, señor Hayward? ¿Nos vamos ya?», preguntó inclinando la cabeza. El hombre hizo un gesto a Candy para que encabezara la marcha y ella hizo caso a su señal. Fuera, la noche era fría y la joven pensó que sería una caminata desagradable al teatro. Para su sorpresa, un automóvil los esperaba en la entrada del hotel. Candy pensó que era gracioso usar un auto cuando el teatro estaba justo en la siguiente calle, pero considerando la temperatura, agradeció la extravagancia. Antes de que pudiera darse cuenta, ya estaban en el Galletti. Al bajarse del coche, Candy hizo una pausa para leer el nombre de Terris escrito a lo largo de la marquesina. Estaría encarnando a Macbeth esa noche. «Ahora tienes este desafiante papel protagónico», pensó. «Siempre supe que estabas destinado para grandes cosas». Con este inspirador pensamiento, Candy entró al teatro. Cuando Hayward le ayudó a quitarse sobre todo, tuvo que usar toda su energía inicial para mantener un aire despreocupado. Su audaz atuendo captó más de una mirada. Para su gran consuelo, el señor Hayward parecía tan inalterado y calmado como antes, así que, alegremente, aceptó su brazo cuando se lo ofreció. A medida que caminaban a través del vestíbulo del teatro y subían la escalera alfombrada, Candy pudo sentir que las borlas al final de cada una de las hebras de cuentas de cristal de su vestido se movían a cada paso. No podría haber elegido un mejor atuendo si quería ser notada. Se burló de ella misma internamente. Ignorante de los pensamientos de Candy, Hayward condujo a la joven a través de los pasillos del teatro. Cuando finalmente el hombre se detuvo, abrió una puerta e indicó a Candy que entrara. «Su palco, señorita», dijo. Observando el área privada de asientos, Candy se sintió confundida. «¿El señor Graham tiene otros invitados esta noche, señor Hayward?» «No, señora. El señor Graham pensó que este palco tenía la mejor vista del escenario. Por eso lo reservó en su totalidad para usted. Ahora, si me disculpa, regresaré por usted cuando la obra termine». «¿No se quedará usted y verá la obra conmigo, señor Hayward?» «Agradezco su consideración, señorita Andry», respondió el hombre halagado, «pero tengo deberes que cumplir». Y diciendo esto último, el hombre cerró la puerta dejando a Candy con sus propios pensamientos. Una vez sola, Candy escogió un asiento en la fila delantera y comenzó a inspeccionar el teatro. Confirmó que tendría la mejor vista de los actores desde esa perspectiva. Estaba tan cerca del escenario que sentía que podía tocar el telón de terciopelo. Entonces, la asaltó el pensamiento de que posiblemente Terris pudiera verla desde el escenario. No obstante, pronto se dio cuenta que era muy improbable, ya que él tendría los reflectores apuntando a su cara la mayor parte del tiempo, y el resto del teatro estaría a oscuras. «Entonces te veré, pero tú no me verás, Terry. No aún», pensó sonriendo internamente. «Creo que lo prefiero de ese modo. Me dará tiempo de acostumbrarme a tu presencia y recomponerme».
En ese momento las luces del teatro comenzaron a apagarse, dejando el lugar en la oscuridad. El telón se abrió y el corazón de Candy se detuvo por un momento que pareció durar una eternidad. En la bruma del oscurecido escenario, una súbita luz iluminó la escena lo suficiente para permitir al público ver a 3 mujeres. La palidez de sus rostros estaba acentuada por las túnicas negras en que estaban envueltas. Los efectos de un trueno anunciaron el inicio de la gran obra. ¿Cuándo volvemos a vernos? ¿Bajo lluvia, rayo y trueno?, dijo la primer bruja. Candy escuchó con avidez el críptico diálogo que recordaba de sus años de secundaria. Siguieron los primeros intercambios entre Duncan, sus hijos y los heraldos del campo de batalla, anunciando la victoria de Macbeth. Pronto, gracias a otro cambio en las luces y en el sonido del trueno, la escena se movió de nuevo al brezal donde las extrañas hermanas se encontraron. Finalmente, mientras el corazón de Candy subía por su garganta, el mismo Macbeth apareció en escena y dijo su primera línea. Un día tan hórrido y hermoso como este nunca había visto yo. Su voz era tan poderosa como la recordaba, solo que más profunda y tal vez más rica en cuanto a las modulaciones que desplegaba. Su figura era aún más imponente que en sus recuerdos. A medida que avanzaba la obra y las luces lo bañaban, ella podía apreciar que era la silueta más alta de todos los actores de la compañía. Candy sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Ver su cara en la fotografía de un periódico nunca se podría comparar al máximo placer que ahora experimentaba. Viéndolo por primera vez en muchos años, era una mezcla de descubrimientos y reconocimiento. Había ciertas cosas que se alegraba contemplar de nuevo, como su mentón partido, el modo en el que arqueaba su ceja izquierda y esa característica curva de sus labios, que utilizaba para expresar distintos estados de ánimo. Al mismo tiempo, había varios nuevos pequeños detalles que ella nunca había visto. Había crecido en altura y talla. Sin embargo, su figura aún era proporcionalmente atlética. Su cabello estaba corto, pero eso lo sabía antes por los periódicos. No obstante, a medida que los reflectores lo iluminaban, pudo observar que sus hebras estaban ahora oscurecidas con tonos de chocolate y castaña asada. Su piel estaba un poco más bronceada que antes, probablemente porque con frecuencia pasaba más tiempo al aire libre, ya que había empezado a montar de nuevo. Tal vez el mayor cambio era el modo en el que se conducía en el escenario. Se movía con mayor seguridad y su cuerpo, así como su voz, tenían un mayor repertorio de recursos para transmitir significados. Podía hacer que un simple gesto transmitiera las emociones y pensamientos del personaje. Una mirada, ondear la mano o un simple paso eran suficientes para que expresara 1000 cosas. La obra era perfecta para que Terriss exhibiera sus habilidades. Frente a los ojos de Candy, su Macbeth experimentó múltiples cambios. Al principio, fue el gran héroe y pronto se convirtió en el ambicioso pero aún dubitativo conspirador. Después, fue el amante, el esposo manipulado, solo para convertirse rápidamente en el asesino despiadado y posteriormente en un alma atormentada, carcomida con angustiante culpa. Su maldad y creciente perversión eran tan palpables que por un momento la asustaron. Finalmente, su fuerza en la batalla final cuando él moría luchando, lo convirtieron en un trágico héroe. Candy se preguntó cómo podía fingir emociones tan distintas en solo 2 horas y media. Demasiado pronto, el rey Malcolm dijo la última línea de la obra y toda la audiencia se puso de pie en una ovación. Candy vio estupefacta a la multitud. Todo este teatro rugiendo en admiración era tan distinto de la pequeña chusma burlona de Roxtown. A través de los años, Terriss había ido de un amargo desaliento y la pérdida total del control en sí mismo al absoluto éxito. El corazón de la joven se hinchó con orgullo. Mi amor, has superado tus propios demonios, pensó. Has ganado tus propias batallas por ti mismo, Terry. Este aplauso es la justa prueba de que por mucho eres un mejor hombre. Estoy tan orgullosa de ti. En ese preciso instante se encendieron todas las luces. El telón subió una vez más y la compañía apareció de nuevo. Todos los actores hicieron una reverencia y después uno por uno recibió su reconocimiento. Al final,
La compañía dio un paso atrás y dejó a Terrence Graham solo para ser especialmente aclamado por el aplauso del público. Fue cuando hizo una reverencia levantando la cabeza en un movimiento energético que sus ojos azul oscuro encontraron los de la única ocupante del primer palco. Fue muy rápido para que los observadores se dieran cuenta, pero por un efímero segundo, cuando la vista de Terrence la captó, sonrió. El telón cayó por última vez. Todos los actores se relajaron, regresando a sus verdaderas identidades y yendo lentamente hacia sus camerinos. No era raro para los miembros de la compañía ver a un apurado actor protagónico volando prácticamente del escenario. Ese era el modo común en el que Terrence finalizaba una función. Se escabullía a su camerino antes de que alguien pudiera respirar. Esa noche no fue la excepción. No obstante esta típica reacción, Terrence sabía bien que no era el mismo esa noche. De hecho, nada esa noche era parecido a cualquier momento anterior en su vida. Desde esa breve mirada sobre el escenario, todos los sonidos de la atmósfera se desvanecieron dejándolo momentáneamente sordo. La tierra detuvo su movimiento porque ella estaba ahí, viéndolo, y en sus ojos había algo parecido a la admiración profunda. ¿Todo eso era por él? Su corazón estaba hinchado. Sus sonoros latidos era lo único que podía escuchar, mientras el resto del mundo estaba en silencio. Todo el día, no, más bien toda la gira, desde el inicio, había sido un crescendo constante de dudas y emoción. Había planeado este encuentro con tanta esperanza, pero con todo el miedo de que algo pudiera interponerse evitándolo. El día anterior, desde que Hayward había entregado las flores y la nota en su habitación, Terrence prácticamente había dejado de respirar. Al ver que no llamó, sabía que asistiría a la función. Sin embargo, estuvo tentado a ir a su habitación y hablar con ella al fin. Pero su idea inicial de esperar fue más fuerte. Por mucho que deseara verla de nuevo, no quería que este encuentro fuera tan vulgar como simplemente tocar a su puerta. Su naturaleza dramática necesitaba algo más especial, ya que uno no espera 10 años y se deja caer como en un día de trabajo común y corriente, simplemente para decir hola. No obstante, pasó una noche de insomnio y nerviosa anticipación. Para empeorar las cosas, el ensayo de esa mañana había sido un completo desastre. Cuando llegó el momento, le costó 3 veces más de concentración prepararse para la función. No obstante, cuando Hayward le avisó que Candy ya estaba sentada en el palco, una extraña paz invadió su mente. Era algo que nunca había experimentado. Aún recordaba la noche del estreno de Romeo y Julieta, y no pudo evitar comparar el sentimiento. Ella también había estado ahí, pero la sombra del accidente de Susana y la presión que sufría no le habían permitido disfrutar la presencia de Candy. Esta vez había sido totalmente distinto. Una vez en el escenario, la corriente de energía dentro de él era la más fuerte que había sentido nunca. Su conexión con el personaje, tan distinto como era Macbeth de su verdadera identidad, había sido la más profunda que había logrado, y sobre todo, había disfrutado inmensamente la función. A pesar de todas esas cosas buenas, nada se comparaba al breve vistazo de su esbelta figura aplaudiendo a rabiar desde el primer palco. No podía evitar recordar la visión de su cara en Roxtown. Su profunda tristeza y lágrimas estaban tatuadas por siempre en su mente. Pero esta noche no era una visión. La misma mujer que ocupaba su corazón, la mujer adulta que era ahora, había estado ahí, luciendo su sonrisa más brillante para él. A mitad de esos inusualmente felices pensamientos, fue interrumpido por un toque en su puerta. «Terrence, ¿puedo pasar?», sonó la voz de Robert Hathaway. «Pasa, Robert», respondió, y un segundo después entraba al camerino la robusta figura de Hathaway, caracterizado como el rey Duncan. «¿Vienes a cenar con nosotros?», el hombre preguntó casualmente. «No esta noche, Robert», contestó mientras empezaba a desmaquillarse. «Tengo un compromiso previo». «¿En verdad?», dijo Hathaway con incredulidad.
pero sabiendo por experiencia que no serviría de nada interrogar a su antiguo pupilo, decidió no averiguar más. «Está bien, que tengas una velada agradable entonces». Y diciendo esto, el hombre cerró la puerta, dejando solo a Terris. Mientras Terry se acababa de cambiar rápidamente, Hayward había regresado al lado de Candy. Cuando el hombre llegó para escoltarla, las emociones que la obra había provocado en la joven aún estaban frescas. «¿Podré ver al señor Graham?», le preguntó primero. «Claro, señora. De hecho, el señor Graham estaría honrado si usted acepta su invitación para cenar con él. Pero primero, se tiene que deshacer de sus admiradores y de los reporteros que lo estarán esperando afuera». Candy recordó entonces la noche que Terris visitó Chicago para actuar en el papel del rey de Francia. La escena de la abrumadora multitud esforzándose por captar algo de él, mientras ella trataba de alcanzarlo en vano, estaba tatuada en su memoria. En verdad no quería que esa noche se repitiera. «¿Y cómo planea hacer eso?», preguntó la mujer curiosa. «Bueno, señora, tenemos nuestros métodos. Primero, la llevaré al auto, y después rescataremos al señor Graham antes de que la multitud lo aclame». Y tal cual lo dijo, Hayward condujo a la joven fuera del teatro y dentro del automóvil. Tuvo cuidado de bajar las persianas del asiento trasero, lo que hizo que Candy se preguntara qué clase de impertinente sol esperaba el hombre a esa hora de la noche. Él se subió al asiento del conductor y condujo alrededor de la manzana un par de veces, y después por la calle trasera del teatro. «Señora, no importa lo que escuche fuera, no suba las persianas», instruyó, y de pronto Candy entendió lo que quería decir, ya que segundos después, el ruido de la gente y los flashes de las cámaras llovieron sobre el automóvil. Entonces, en una masa confusa de voces y luces, la puerta trasera se abrió y cerró rápidamente, mientras el auto empezaba a moverse de nuevo, y aún en una bruma mental, captó su presencia justo junto a ella. Ninguno de los dos fue capaz de hablar en un principio, y un indescriptible silencio se adueñó de la atmósfera. De pronto, no podían decir si aún era de noche o si la mañana había llegado inexplicablemente. Era como si 10 años no hubieran transcurrido tan lenta y dolorosamente. Y aún así, el paso del tiempo era innegable, ya que les tomó un tiempo acostumbrarse a la imagen más madura de ellos mismos. En su interior, Terry se burló de sí mismo, ya que todas sus capacidades histriónicas desaparecieron por un instante. Sin importar lo mucho que trataba de hablar, no podía pronunciar una sola palabra. Aún en la oscuridad, sus ojos se perdieron en las nítidas chispas verdes dentro de los de ella.